Buenas tardes, amigos. Miren, hoy vamos a hacer famoso a alguien, a mi hijo. Hoy voy a hablar de los pagos míos, de toda la zona del Tuyú, Mar de Ajó, Dolores, Partido de Tordillo. Bueno, un poco de cada cosa. Pero para empezar, quiero que conozcan las raíces folclóricas. Folclóricas? ¿Qué es el folclore? El folclore que amo y que amaré hasta que me muera, porque me encanta, porque nos representa, porque son historias contadas y cantadas. Bueno, yo le enseñé a mi hijo desde muy pequeño el folclore, así que lo vamos a hacer famoso. Quiero empezar, que lo escuchen, porque ya que con él no pago derechos de autor, y después yo les hablo. De la paz, en tu cabeza blanca, cuando fui brillando, apoyé mi cabeza cuando empecé a soñar. Tus manos con arrugas, medallas del trabajo, pusieron el invierno en las mías calor. En mi mano de niño leía el universo, porque tus manos magras lo sostenías vos. Vuela tantas veces, te necesito tanto, te busco en las estrellas, en la luna y en el sol, y en el viejo cuaderno, recuerdan con palotes, cuando tú me enseñabas la y la u. Hoy que ando con mi oficio, de acompañar los pájaros, este nieto tragaverso, poeta Xavier. Cada vuela que cruza por mi calle de sueños se lleva un beso mío que en la frente le doy. Abuela, tantas veces te necesito tanto, te busco en las estrellas, en la luna y en el sol, y en el viejo cuaderno recuerda con palotes cuando tú me enseñabas la y la o. Y en el viejo cuaderno recuerda con palotes cuando tú me enseñabas la y la o. Muy bien, aplaudo yo también. Bueno, para empezar quisiera que ya que toqué el folclore, darles un pantallazo de lo que significa el folclore realmente, ¿no? El folclore pertenece a una de las ciencias antropológicas, o sea, aquellas ciencias que estudian al hombre con el desarrollo y con su cultura. Y para el análisis de estos fenómenos necesita la colaboración de otras ciencias afines, como todas las ciencias. En este tramo de la investigación se utiliza la historia, ciencia que estudia los acontecimientos humanos que fueron presentes y no se repiten. Ustedes dirán, ¿cómo que no se repiten? No, no se repiten porque yo voy a contarles ahora algo de la historia de estos pagos, cómo se fueron haciendo, qué es lo que sucedía, qué territorios ocupaban, cómo fue la lucha con el aborigen, hasta ir llevándolo más al sur. Y eso ya no se repite, es historia, pero es la base de nuestra historia y de nuestros pueblos, de nuestros pagos chicos, de nuestros pueblos, ¿no? Por eso, no confundir la historia como lo más, es todo. No, no, no. La historia es la base de todos los acontecimientos que se van sucediendo a través del tiempo, ¿no? Y esa historia primera, que ya no sucede, no se va a repetir más, porque los aborígenes no se van a repetir más en esta zona, y porque esta zona tampoco tiene las extensiones que tenía en ese tiempo, y porque son pueblos distintos. Ahora dicen civilizados, ¿no? Yo diría son
los pueblos que se fueron forjando a través del tiempo y hoy en el siglo XX son pueblos del siglo XX. Bueno, que están un poco quedados en el tiempo. Las consecuencias para que se fueran dividiendo todos estos partidos fueron desde 1810. Escuchen, porque yo tengo el borrador de lo que estoy terminando sobre el partido, un libro sobre los orígenes del partido de Ajó, donde por supuesto uno tiene que tocar todos los puntos, porque no podemos dedicarnos a Ajó y no hablar de Dolores o no hablar de los Montes del Tordillo. No digo con esa, porque con esa fue mucho después formado. Estoy diciendo los Montes del Tordillo, que existían como tales, y donde tales también fueron visitados por aquellos sacerdotes jesuitas que anduvieron por el Rincón de Ajó, por los Montes del Tordillo, por todos lados, por Castelli, lo que es Castelli hoy, donde me han dicho que hay algunas ruinas o algo parecido que quisiera ir a ver y sacar algunas fotos para el libro y también para ponerlos acá en el video. Finalmente, después de la Revolución de Mayo y con el advenimiento de la independencia, los nuevos gobiernos comienzan a establecer relaciones comerciales. Es muy lógico. Relaciones comerciales con países extranjeros, entre ellos Inglaterra, operándose negocios de exportación e importación dentro de una política económica criolla, que favoreció la radicación de capitales británicos. Ustedes juzguen, yo ya no opino. Política criolla que favoreció capitales británicos. Ya hice el pacto Roca-Runciman y me han dicho tantas cosas. Bueno, juzguen. Los porteños de origen económico modesto, o sea, los pobres, de clase media baja, se internaron en La Pampa. Poco a poco transitaron los caminos aquellos que los convertían aquellos se convertían en estancieros. Así fue que en el año 1810 Esteban José Márquez compra una vasta extensión de tierras en el conocido Rincón de Ajó o Rincón del Tuyú y comienza la construcción de una estancia, emplazamiento poblacional de vanguardia y que más tarde se conocería con el nombre de Rincón de Márquez. En la actualidad sería la famosa estancia Los Ingleses. En 1811, Agustina López Osornio de Rosas, la mamá de Juan Manuel de Rosas, obtiene los títulos de propiedad que heredó de su padre, don Clemente López de Osornio, al sur del Salado, partido de Castelli. O sea, todos esos territorios los había heredado la madre de Juan Manuel de Rosas. El resto de las tierras al sur y al este de la estancia de Márquez pasan a ser propiedad del gobierno. ¿Qué quiere decir propiedad del gobierno? Que eran tierras fiscales. Luego, Francisco Ramos Mejía era el dueño de las tierras 60 leguas cuadradas, donde se levantó en 1815 la guardia de Caquel Huincul, en las proximidades de la actual ciudad de Dolores, a fin de contrarrestar los ataques indígenas. La región era conocida como los Montes del Tordillo. O sea, que los Montes del Tordillo, también con la historia del caballo Tordillo, que después se las voy a contar, que existió, era como, digamos, como un puente, como algo que contenía al aborigen para salvar la incipiente población de Dolores. Ese mismo año, 1815, el coronel Pablo José Ezeiza
obtiene 96 leguas cuadradas en el actual partido de Mar Chiquita, que el gobierno le otorga como parte de la indemnización por haber perdido sus estancias debido a las guerras civiles entre entrerrianos y orientales. La zona comprendida entre el Rincón de Ajó, hoy General Lavalle, y Mar Chiquita, era conocida con el nombre de Montes Grandes de Dolores, hoy actual Madariaga. En 1816, el gobierno establece condiciones a los dueños de tierras al sur del Salado. Fíjese que el Salado, todo el mundo sabe que el Salado está en esta zona de Castelli para adelante, ¿no? Bueno, al sur del Salado, levantar un rancho cada 6 leguas. Oh, Dios mío, qué vida terrible. Un rancho cada 6 leguas. ¿Se imagina si tenían una urgencia? Y plantar, esto es importante, ¿ve? Implantar un monte de 6.000 plantas de durazno. Estamos hablando del año 1816. Ya era importante plantar árboles. 1817 se funda por primera vez el pueblo de Dolores, posteriormente destruido por los indios en 1821. En dicho año se suprimen los cabildos y los alcaldes de hermandad, siendo estos sustituidos por jueces de paz, uno por cada partido, y comienza así el ordenamiento político de la provincia de Buenos Aires. Puedo decirles aquí que el primer juez de paz de General Conesa fue mi bisabuelo Victorino Alday, el dueño de la estancia del Recreo y de otras 2 estancias más que en la estancia del Recreo, que después voy a hacer un video, él la constituyó prácticamente en un jardín zoológico, el famoso de los avestruces blancos, nunca visto en Latinoamérica y nunca volvió a suceder un hecho similar. Somos importantes para la familia Alday, que me anda escuchando por ahí, y que somos tantos y que tenemos una página y todo. Bah, saludos para todos. La región, comprendida entre el río de Ajó al norte y el río Quequén, Grande al sur, y desde el mar hasta unos 200 kilómetros hacia el oeste, se le dio el nombre de Partido de Monsalvo, antes denominado Tuyú por los aborígenes. Continuaba sin descanso la guerra contra los indios. El país disminuía día a día sus posibilidades de crecimiento económico, y al no poder expandirse y explotar las tierras del sur, ponía en peligro su soberanía. Es por eso que los primeros republicanos no abandonaron la tarea diezmadora emprendida por los virreyes, sino que la reforzaron y orientaron su política y su artillería hacia la derrota, dispersión y aniquilamiento del indígena. Corría entonces el año 1822. Fíjense, esto es parte, hay muchísimo para hablar sobre toda esta zona, ¿no? Pero fíjese, en una parte, y debido a lo que expresan muchos autores, ellos decían que no había crecimiento económico debido a que no tenían las tierras para ellos para poder trabajar. Acá digamos, era Dolores, estaba el Rincón de Ajó con unas estancias y unos pocos ranchos, y que no podían porque los asolaban continuamente los malones, ¿no? Más hacia el norte, la zona del litoral, teníamos las tierras que podíamos cosechar, pero parece que en ese entonces era como una necesidad sacar al aborigen sí o sí de todas las zonas, de toda esta zona,
para poder no solo cosechar, sino expandirse las estancias, los pueblos. Primero se crea Dolores, por eso se le llama primer pueblo patrio, porque se creó en el año 1817 y fue el primer pueblo creado después de la declaración de nuestra independencia en 1816. Por eso se llama primer pueblo patrio. Después, sí, una zona se va a crear General Lavalle, que es cabeza de partido hasta mucho tiempo de toda la zona de la costa. La cantidad de ciudades que hoy hay en la costa, todas pertenecían al partido de General Lavalle. No va a ser hasta la época de 1978 que recién se separa, ya voy a hablar bien de toda esa zona, se separa de General Lavalle y se conforma municipio urbano de la costa, con su intendente aparte. Después de todo está bien, porque General Lavalle era un cabeza de partido, pero no podía ver todo lo que sucedía en todo tan vasto lugar que cada vez se iba poblando más. Está bien que los pueblos se vayan dividiendo para poder ver los problemas y las situaciones de las personas que los habitan. Muy bien, entonces me quedaría ahora hablarles un poquito del partido de Monsalvo, pero no lo voy a hacer extenso al video, así que después vamos a hablar del partido de Monsalvo y les voy a hablar del nacimiento del partido de la costa y todo eso. No profundamente, porque en un video no podemos hacerlo profundo, ¿no? Pero voy dándole lo más importante. Después vamos a hablar de cómo se forma el partido de General Conesa. Todos, Maipú, Guido, Castelli, todos estos pueblos que van a conformar mi Pago Chico, porque uno que es de esta zona ama a todos los pueblos que están alrededor, todos son parte de nuestra herencia patria y parte de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Estoy diciendo la provincia, el campo, lo más linda, la más linda provincia. Pensar que cuando llegaron los españoles encontraron que era una provincia que encontraron estéril, fea, que no tenía nada. Y miren ustedes la riqueza que tiene nuestra provincia de Buenos Aires. Maravillosa. Bueno, y ya tienen un cantor ahí para escucharlo. Bueno, será hasta la próxima. Hasta el próximo video.